La UEFA se preocupa por el elevado salario de los futbolistas mientras te pone una Champions de 48 millones de partidos, quiere una Eurocopa de 16 millones de partidos y quiere que la UEFA Nations League cada vez tenga más partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, en la Federación Española de Fútbol, se valoró el nombre de Zidane como seleccionador. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Me apetecía hacer un vídeo con temas que no tienen que ver directamente con el Real Madrid, aunque tocan un poquito de refirón al Real Madrid, pero que sí tienen que ver mucho con la industria del fútbol. Ya sabéis que a mí me gusta mucho estudiar sobre la industria del fútbol, hablar de la industria del fútbol, tal, porque creo que muchas cosas de las que vemos, o casi todo lo que vemos luego plasmado sobre un terreno de juego, tal, tiene mucho que ver con la industria del fútbol, no porque sea fútbol, sino que me entendáis, ¿no? El desarrollo de todo lo que hay detrás. Y lo cierto es que ahora tenemos dos temas encima de la mesa que me apetecía hablar con vosotros y sobre todo conocer la opinión acerca de uno de ellos, que es el tema de entrenador extranjero en una selección nacional. Eso lo vamos a tratar ahora, pero antes quería reaccionar a esta noticia del diario Marca, porque la verdad es que el informe este que ha sacado la UEFA está dando para mucho, cosa que es habitual cuando la UEFA saca un informe con datos ya contrastados, exactos, etcétera, etcétera, pues siempre se genera debate, siempre se generan noticias. De hecho, esta mañana en el análisis de portadas hemos reaccionado al extraordinario volumen de ingresos del Real Madrid por encima de los 1.000 millones de euros, que era algo que ya se sabía porque el Real Madrid lo había anunciado previamente, pero no se conocía la comparación con otros grandes clubes. Por ejemplo, la diferencia que asciende a 300 millones respecto al Fútbol Club Barcelona, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no lo vamos a hablar ahora. Si lo queréis volver a analizar o a escuchar, tenéis el análisis de portadas. Esta noticia va de lo que ya estáis viendo en pantalla. La UEFA alerta sobre lo excesivo de los sueldos de los jugadores. El informe sobre el estado del fútbol europeo deja claro que el interés ha aumentado y ya está a niveles de antes de la pandemia, pero a la UEFA le preocupan los sueldos de los futbolistas. En una noticia firmada por José Félix Díaz podemos leer lo siguiente. El último informe de evaluación comparativa de licencias de clubes de la UEFA ofrece un análisis del panorama, a ver, es que lo de José Félix me lo complica todo una barbaridad, del panorama cerebral el que tienes tú, José Félix, europeo del fútbol. Esto dice Alexander Ceferin. Si bien la mayoría de los clubes parecen estar gestionando los aumentos salariales de los jugadores de manera responsable, otros costes están aumentando rápidamente, lo que ejerce una presión mayor que nunca sobre los márgenes operativos. Los clubes deben permanecer atentos porque aún queda mucho trabajo por hacer para restablecer la rentabilidad previa a la pandemia. El interés por el fútbol europeo nunca ha sido tan alto, ya que se han batido récords de asistencia en toda Europa. Y luego aquí te cuelga el diario Marca un gráfico con los sueldos de los equipos en la temporada 2023-2024, es decir, la temporada anterior a esta, en la que el PSG arrasó con unos sueldos superiores a los 650 millones de euros. Luego aparece el Manchester City con 554 y ahí seguiditos, con muy poco espacio entre ellos, Real Madrid con 505 y el Barcelona con 476. El resto, salvo el Bayern, son todo clubes ingleses. Llama la atención que el Barça esté tan cerca del Madrid en cuanto a sueldos de la plantilla y tal, teniendo en cuenta que a nivel económico el Barcelona está mucho peor que el Real Madrid. Pero bueno, ya se sabe todo esto, por eso luego tienen que acudir al gobierno para ciertas decisiones que ellos no pueden abrazar debido al músculo financiero tan famélico que tienen. Hablan de que hay ligas fuera de control y de que evidentemente el PSG es el que más paga. Y también tocan el factor de Arabia Saudí, que en este párrafo te lo resume, te diría que bastante bien José Félix para lo que es José Félix Díaz. Dice, la vuelta a niveles más altos de actividad de traspasos que generan altos ingresos significa que los costes netos de traspasos de 2.100 millones de euros en 2022 se han convertido en un coste neto de traspasos más bajo en 2023 de 1.100 millones de euros. Gracias a los beneficios inesperados de los traspasos de las ventas del verano de 2023 a los clubes de Arabia Saudí, los clubes han registrado hasta ahora ingresos récord por traspasos y menores costes netos de traspasos en 2024. Por cierto, los clubes cada vez ingresan menos por televisión y más por marketing. Bueno, luego hay un poco más de paja en este informe y tal, pero me hace gracia la postura de la UEFA.
Yo en este lado siempre voy a estar en esta historia, perdón, yo siempre voy a estar del lado de los jugadores, de los futbolistas. Tú no puedes pensar que se está disparando el salario o los sueldos, que puede ser verdad, cuando a su vez le estás cargando los calendarios cada vez más a los propios futbolistas. Un futbolista del Real Madrid esta temporada tiene Supercopa de Europa, Supercopa de España, la Copa Intercontinental, el Mundial de Clubes, la Liga, la Copa, la Champions con más partidos de la historia y más allá, luego están los partidos o con sus selecciones, todos aquellos que sean internacionales. Si la temporada se va muy larga, habrá futbolistas que lleguen a 80 partidos. Es evidente que un jugador al que le pongas 80 partidos en un calendario va a querer cobrar más. ¿Que cobra mucho? Muchísimo, pero también cobra mucho Javier Tebas y se sube el sueldo cada año casi, ¿no? Entonces, no puede ser que la UEFA te ponga una Nations League que es un torneo inventado por ellos y que, más allá de ponértelo, oye, cada año te van a añadir más partidos. Que de repente la Champions tenga 2 partidos más en la primera fase y tenga una ronda mayores que es la de 16avos de final. Que te quieran hacer una Eurocopa en la que también haya más partidos de los que había anteriormente y luego pretendan que aquí a nivel económico no se mueva nada. Hombre, evidentemente cuando tú metes más partidos, es porque hay más ingresos. La UEFA crea una competición, mete más partidos en otras y tal, porque sabe que van a ganar más dinero. Bueno, pues los futbolistas también deben ganar más dinero. Lo que no podemos pretender, repito, es querer generar aquí un volumen de ingresos con muchos partidos, cargando el calendario hasta la fatiga absoluta y pretender que los jugadores no levanten la mano pidiendo lo que es suyo, porque al final el fútbol es de los futbolistas y son los futbolistas lo que generan todo eso. La gente no paga por ver un producto de la UEFA, la gente paga por ver a Mbappé, por ver a Lewandowski, por ver a Julián Álvarez, por ver a Erling Haaland, por ver a Vinicius, por ver a Bellingham, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego quería acabar con este tema y es donde quería conocer vuestra opinión. Voy a estar especialmente atento a los comentarios, es decir, esta vez no va a ser mi padre el único que lea todos los comentarios, porque ayer estuvo Albert Luque, exdirector deportivo de la Federación, en el larguero de la cadena SER. Estuvieron hablando mucho del tema de Luis Rubiales, el beso a Jennifer Hermoso, etcétera, etcétera, pero tocaron esta historia. Desvela, dicen en el larguero por primera vez, el otro nombre que tenía en mente para ser seleccionador nacional. Tenía en mi cabeza a Zidane. Esto no lo sabe ni Rubiales, siempre y cuando no hubiera sido Luis de la Fuente. Luego ya él desarrolla que el objetivo prioritario era Luis de la Cope, que él quería Luis de la Cope y que a muerte con Luis de la Cope, pero que si no hubiera salido lo de Luis de la Cope, tenía en la cabeza lo de Zidane, que nunca llegó a contactar con Zidane, lo mismo le había dicho que no Zidane, vete tú a saber, pero que él tenía en la cabeza el nombre de Zinedine Zidane. Y yo tengo que reconocer que no tengo una opinión muy formada sobre esto. Hay que entender que las selecciones son diferentes a los clubes. Es decir, tú en un club, en el Real Madrid, puedes ver un entrenador italiano, un entrenador español, un entrenador portugués, un entrenador francés, un entrenador alemán, etcétera. Bien. Digamos que parece como hay ciertos sectores, no quiero meter la pata con lo que voy a decir porque tampoco tengo yo muy claro lo que pienso. Aquí me gusta tener muy claras las ideas, pero aquí debo reconocer que estoy un poco perdido con mis propios pensamientos. A ver cómo lo digo. Hay gente que considera un poco de intrusismo en ese sentido que un entrenador extranjero venga a dirigir una selección nacional. Cosa que está pasando ya más habitualmente. Incluso en grandes selecciones, Inglaterra ya apostó por Fabio Capello en su momento. En Brasil han intentado fichar a Carlo Ancelotti. Para Brasil, Ronaldo Nazario se va a querer llevar en algún momento a Pep Guardiola. Es decir, entrenadores extranjeros, sí, no cualquier entrenador, evidentemente, entrenadores contrastados, entrenadores con un pedigrí y tal, pero ya se está abriendo esa puerta. Claro, a nivel español no me suena, a lo mejor estoy ya tal, pero no me suena ningún seleccionador en los últimos, desde que yo tengo uso de razón, que haya sido un entrenador extranjero. No, creo que no lo he vivido. Yo he vivido a Luis Aragonés, Javi Clemente, Iñaki Sáez, Luis de la Cope, Luis Enrique, Vicente del Bosque, tal. O sea, no me suena. Entonces, creo que no sería bien recibido, la verdad. No sería bien recibido. Y eso que Zinedine Zidane llegaría con la etiqueta de entrenador de 3 Champions seguidas con el Real Madrid, entrenador con un trabajo extraordinario al frente del club blanco, entrenador que ha sabido sacar el máximo rendimiento a una plantilla que ha sido histórica en el equipo merengue. Pero, a ver, que si tú me preguntas, prefiero un entrenador extranjero que un entramado corrupto dentro de la federación, que es lo que tenemos, bueno, que ahora no, porque se están haciendo ciertas limpiezas y porque un proceso judicial nos va a liberar de ciertas personas, espero, pero prefiero un entrenador extranjero antes
que una federación tan manchada por escándalos como la que tenemos actualmente. Creo que le hace menos daño un perfil de alguien que no sea de la casa que alguien que sí sea de la casa y lo esté reventando todos de dentro. Pero debo reconocer que me habría generado curiosidad ver la reacción, sobre todo de los medios de comunicación, si Zidane recibe la llamada de Albert Luque, acepta el cargo y se convierte en seleccionador de España. Y repito, tengo mis dudas. A ver, yo si me dices un gran entrenador para la selección, aunque sea extranjero, yo a bote pronto, lo primero que me sale es decir, para adelante. Esto es fútbol y salvo que hubiera un grandísimo entrenador español que pudiera hacerse cargo, no me parecería mal. Luego, analizando ciertas cosas, habría que verlo. Pero creo que el fútbol va mucho hacia ese camino. Cada vez va a ser más habitual encontrarse en grandes selecciones seleccionadores que no son nacidos en ese país. Pero quiero conocer vuestra opinión, la verdad. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esto? ¿Y qué os hubiera parecido que de repente te digan Zinedine Zidane seleccionador de España? Os voy a leer y de hecho voy a debatir. Hoy me apetece debatir un poquito con vosotros, escuchar o leeros, contestaros y a ver qué sacamos de todo esto. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.